Continuando con los métodos diagnósticos de la falla respiratoria aguda, tenemos además la realización de un electrocardiograma para observar cómo se comporta el corazón en relación a la arritmia o si tiene signos de insuficiencia cardíaca o signos de tromboembolismo pulmonar. En la tomografía de cráneo para la sospecha de embolismo pulmonar es un estudio pertinente. La fibrobroncoscopia en caso de que observemos imágenes radiológicas sospechosas de una telectasia, la cual puede estar secundaria a un tumor endobronquial. En relación al síndrome de distrés respiratorio agudo, es el paradigma y ejemplo más claro de una falla respiratoria grave, una mortalidad muy alta, cerca del 50-60%. La manifestación pulmonar es producto de un proceso sistémico que afecta el pulmón o un proceso propiamente del pulmón. En relación a los procesos sistémicos que afectan el pulmón, sería un trauma, politrauma, una politransfusión, una pancreatitis, quemadura y una sepsis. Y en caso de que tengamos un SDRA por daño pulmonar intrínseco, ocurre cuando hay un accidente de inhalación de humo, broncoaspiración, una neumonía o un trauma directo del pulmón, contusión pulmonar. La definición de SDRA fue actualizada en el 2012 en el llamada definición de Berlín, donde se consideraron 4 elementos fundamentales, como es la PAFI, dividir la presión arterial de oxígeno entre la fracción inspirada de oxígeno menor de 300, se considera como un grado leve de SDRA, entre 200 y 300 moderado y menos de 100 un SDRA grave. Se deben observar en la radiografía infiltrados bilaterales en ambos pulmones, una relación de la compliance pulmonar en relación al volumen que mete el ventilador, menos de 30, y una presión en cuña de la pulmonar si se usa un catéter de Swan-Ganz, menos de 18. ¿Cuáles son las consecuencias del SDRA? La hipertensión arterial pulmonar secundaria, aumento del CHUM, más del 30% de CHUM o SQT, y aumento del volumen de espacio muerto en relación al volumen vitidal o volumen circulante. Eso es mayor, un BDBT mayor de 0,5. Aquí observamos cómo se observa una radiografía, el velamiento bilateral de ambos pulmones. En la parte inferior observamos un alveolo normal y un alveolo con SDRA ocupado de líquido y de células inflamatorias, que es lo que generan el trastorno severo de la hematosis. Aquí está cómo se produce las diferentes etapas del SDRA. Primero una fase proliferativa celular y después fibrosis pulmonar, que lleva al endurecimiento del pulmón, incapacidad para ventilarlo incluso con un ventilador mecánico. El SDRA se define entonces cuando un paciente tiene la presión arterial de oxígeno dividida entre la FiO2 menor de 300, ya tiene criterio de SDRA. En un individuo normal, si usted divide 100 de presión arterial de oxígeno entre la fracción que inspira, que es 0,21, siempre da 400 a 500 este PAFI. Esta imagen observamos un pulmón en la medida que avanza el SDRA y vemos aquí un SDRA inicial, un SDRA ya avanzado, y vean cómo tomográficamente cómo hay un ocupamiento heterogéneo de todo el parénquima pulmonar. Aquí aparecen bulas por barotrauma, que estas generalmente por la presión alta se rompe y produce un gran neumotora que a veces es causa de letalidad en estos pacientes. En relación al tratamiento del SDRA hay muchas posiciones de la sociedad de torácica y de los expertos en SDRA, pero las que han demostrado
mejoría de morbimortalidad son las siguientes. Posición prona en casos de que el paciente tenga un daño importante pulmonar, cambiarlo de posición para utilizar las unidades alveolares que no están afectadas por el compromiso severo del SRA. Acuérdense que es una afectación heterogénea. La fluidoterapia, mantenerlo óptimamente seco. El sobrecarga de volumen empeora el SRA. El uso de óxido nitroso en hipertensión y con SHUNT muy alto se ha utilizado. Los corticosteroides solo en fase fibroproliferativa. No se usa corticosteroides en todo SRA, solamente cuando hay una intensa fibrosis y proliferación celular por corto tiempo. La nutrición, órgano específico con ácidos grasos de cadena larga para mejorar sobre todo omega 3, para evitar el aumento del proceso inflamatorio originado por otros ácidos grasos monosaturados. Otro que se han intentado es el surfactante, antioxidantes naturales, N-acetilcisteína, pentosifilina, ketoconazol, sin que ninguno de ellos haya demostrado que mejora en todos los pacientes el cuadro de SRA. Las medidas terapéuticas generales es la rehidratación, con cuidado no sobrehidratar al paciente, tratar la hipertermia, depresores del sistema nervioso central, es decir, hacerle una pseudoanalgesia mientras el paciente esté en franco SRA para evitar el barotrauma, porque la sincronía con el ventilador, o sea, lucha con el ventilador. Oxigenoterapia postural, CIPA, cualquier tipo de oxigenoterapia que aumente la mejoría del reclutamiento alveolar, de unidades alveolares efectivas que hacen intercambio. Hay que tratar de reclutarla. Etiología, bueno, si es una infección, drenaje postural. Si es acompaña de broncoespasmos, broncodilatadores, antibiótico-terapia cuando está la infección de por medio generando el SRA, diuréticos cuando hay sobrecarga hídrica, inotrópicos si se demuestra falla ventricular que complica el SRA, y anticoagulante. Todos estos pacientes tienen una tendencia a trombofilia, a encamamiento. Todos los daños a la endotelio produce propensión a hacer tromboembolismo. Entonces en este caso se usa heparina de bajo peso molecular, enoxaparina, para prevención de enfermedad tromboembólica. Y en relación a la oxigenoterapia, tenemos que el de bajo flujo, generalmente 1 a 3 litros por minuto, aumenta el porcentaje de oxígeno a 40. Inicialmente, cuando el paciente tiene una necesidad de oxígeno importante, tienes que usar mascarilla, sobre todo mascarilla con reservorio, que aumenta el porcentaje de oxígeno hasta un 60%. Y la ventilación no invasiva puede ser una de utilidad al comienzo, pero una vez establecido el SRA, tienes que usar ventilador mecánico con alto PIT y maniobras de reclutamiento. La oxigenoterapia entonces puede ser no invasiva o invasiva. La invasiva es cuando usamos oxígeno por mascarilla nasal, reservorio de oxígeno, bigote nasal, y invasiva cuando estamos intubando al paciente. Recordar que el sistema de bajo flujo en oxigenoterapia no proporciona la totalidad de los gases inspirados por parte del volumen expirado, es tomado entonces del medio ambiente. Por ejemplo, cuando está respirando cánula nasal, una parte del flujo lo da la cánula y otro lo que respira el paciente. El sistema de alto flujo, por el contrario, le da todo el gas que necesita el paciente. En estos casos usamos un sistema llamado Venturi. Aquí se muestra en la diapositiva la cánula nasal o gafas nasales, la máscara simple, la máscara con reservorio de oxígeno y con reinhalación parcial, que permite que el paciente reinhale parte del aire que expira, y sin reinhalación, no reinhalación, el paciente expulsa el aire por esta válvula unidireccional y toma solo el oxígeno del reservorio. Aquí se muestra la máscara con sistema Venturi. Este adaptador Venturi va a permitir que uno le dé fracciones fijas de oxígeno
típico en el paciente ebótico que usted no le puede dar altas fracciones de oxígeno. Y el sistema de T de aire, que es un sistema donde el paciente ya respira solo, sin la máquina, que es un proceso cuando ya vamos a extubar al paciente, es decir, una medida de destete del ventilador, lo ponemos 1 hora sin el ventilador respirando aire ambiente con altas fracciones de oxígeno. Finalmente, el sistema de bajo flujo está dado por las cánulas, la mascarilla simple y máscara con reservorio, ya sea con reinhalación parcial o no reinhalación, como vimos ya. Y el de criterios para usar bajo flujo, cuando el paciente tiene un volumen corriente bajo de 300 a 700, frecuencia respiratoria menor de 25, patrón respiratorio consistente y uniforme. El bajo flujo, entonces quedamos la bigotera, flujos bajos de oxígeno, cómoda, sencilla, permite una gran libertad de movimiento, considerar la ubicación. Debe de mantenerse húmedo el oxígeno que recibe por bigote, ya que puede producir perforación y sangrado nasal. En relación a la máscara simple, cubre la boca y la nariz y el mentón del paciente, aporta concentraciones superiores al 50% con flujos altos de 6 a 10. Siempre tiene que, usted que ponga una máscara debe poner estos flujos. Si pone flujo menor, recircula el CO2 y el paciente le produce hipercapnia. Aporta la FiO2 hasta un 60%. No es invasivo, el dispositivo económico de práctica. La desventaja es que interfiere con la expectoración y la alimentación. El paciente tiene que quitarse cuando va a expectorar o a alimentarse la máscara, lo cual le cae la fracción de oxígeno en esos momentos. Se puede poner hipoxémico, se puede descolocar, sobre todo en la noche, y el paciente respira aire ambiente durante estos momentos. En relación al flujo de oxígeno, los diferentes sistemas de oxigenoterapia, fíjense que el sistema de alto flujo Venture va a dar, dependiendo del litraje del flujo de oxígeno que le pongamos a la mascarilla, vamos a obtener hasta 50% de oxígeno inspirado. El sistema de bajo flujo, el porcentaje de oxígeno es menor, 24, 28 hasta 40, de manera pues que dependiendo del litraje que le pongamos, la máscara va a dar a flujo entre 40 y 60 dependiendo del litraje. Y si usamos una máscara con reservorio, vamos a obtener mejores porcentajes de oxígeno, 60, 80 o mayor de 80 sin reinhalación, con estos flujos de 10 a 15. De manera que cada dispositivo tiene un litraje estándar que le va a administrar al paciente para que alcance los porcentajes de oxígeno que ustedes esperan. Aquí mostramos la mascarilla con la válvula Venture, cómo es el mecanismo. El aire entra a presión de la pared de la bombona y hace un efecto Bernoulli que chupa el aire lateral y por eso da todo el flujo que necesita el paciente, siguiendo el principio de Bernoulli, de arrastre. Aquí vemos, se dirige el chorro de estas son las diferentes máscaras Venture. Dependiendo de cada color, da un litraje, debe de darle un litraje correspondiente y da un porcentaje de oxígeno. Aquí estamos viendo la mascarilla con reservorio, con no reinhalación, es decir, el paciente respira desde el reservorio y aire siempre puro. Aquí tiene cómo es el mecanismo, una bolsa con reservorio. En este caso la válvula unidireccional no permite que el paciente reinhale el CO2 que expiró, ¿verdad? Acá tenemos los diferentes resumen de la naricera o bigote nasal, mascarilla con reservorio, Venture, etcétera, y algunos aditamentos en pediatría como es el Oxywood o la tienda de oxígeno. Nosotros en un paciente que está grave usamos la mascarilla Ambu para darle oxígeno a ventilación positiva. El CPAP es un sistema que permite dar al respirador, a través de un respirador, una presión positiva en el paciente a través de máscaras especiales. Está indicada en paciente está indicada en paciente no colaborador que tiene dificultad para expectorar, distensión gástrica. Ahí está el paciente colocado al sistema CPAP, con esta mascarilla. Y
para el tratamiento de cada una de las fallas respiratorias. En el asma, por ejemplo, donde sabemos que la inflamación